Hay palabras que usamos normalmente y a las que por lo general no les damos un sentido especial, pero cuando Dios las dice se convierten en palabras claves para nuestra vida. Y ese es el caso de la palabra que quiero compartir hoy, ser luz. Esta es una palabra clave en mi vida. Dios me la ha dicho en diferentes momentos para recordarme quién soy y por qué estoy en donde estoy. Y también para hablarme sobre situaciones específicas o cambios que he vivido. Y hoy quiero compartirla contigo, no solo porque es especial para mí, sino también porque está en la carta a los Efesios y es parte de quienes somos en Cristo. Este es el 8º episodio de la serie En Cristo y si has escuchado los anteriores episodios, sabes que es una serie sobre quiénes dice Pablo que somos en Cristo en la carta a los Efesios. Pero si todavía no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas desde tu plataforma favorita. Los videos están disponibles en Facebook e Instagram y los audios en Spotify, Apple y Google y los puedes encontrar como Floreciendo MG de María Teresa Garrido. Pero no me quiero desviar del punto de hoy, ser luz. Esta es una verdad que Pablo escribió en el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los Efesios de la siguiente manera. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Es un versículo cortico, pero que Pablo usa para hablar básicamente de dos temas. Primero, de la transformación de quienes éramos y de quienes somos ahora. Y segundo, de cómo debe ser nuestra manera de vivir. Y exactamente de esos dos puntos son de los que voy a hablarte hoy. Pablo, siguiendo la tradición griega de la argumentación y del pensamiento, usa las dicotomías, es decir, dos palabras contrarias que sirven para explicar algo. En este caso, usa dos, antes y ahora, y oscuridad y luz. Ambas frases tienen un sentido único que nos ayudan a entender la transformación que experimentamos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Redentor. Lo primero es ese cambio de quienes éramos antes de conocerlo y la oscuridad y cómo Él lo mezcla en esa frase, yo también voy a seguir esos pasos. Antes de conocer a Cristo éramos oscuridad. Y fíjate que Pablo no dice estabas en oscuridad, sino que dice eras. Y esa distinción es súper importante. Cuando estamos en oscuridad o en tinieblas, como dicen otras versiones de la Biblia, parece que es una situación así como momentánea. Algo como que hoy estoy en oscuridad, pero mañana puedo estar en la claridad. Pero cuando decimos que somos, es una condición que nos define. No es una situación momentánea, sino que es una característica permanente de quienes somos y eso es justamente lo que hace Pablo con esta dicotomía. Nos define como oscuridad. Es más, es una afirmación, porque dice, ustedes antes eran oscuridad y eso es para mí y para ti. Y yo no sé, pero ¿a quién le gusta ser oscuridad? A nadie, seamos sinceros, a nadie le gusta que le digan que es oscuridad. Y mientras preparaba este episodio pensaba que es muy común que a los niños les dé miedo la oscuridad. De hecho, recordaba que a uno de mis primos le daba miedo quedarse solo en cuartos oscuros. Le daba tanto miedo que lloraba y se desesperaba. Y no sé si ese haya sido tu caso, pero seguramente has vivido alguna situación en la que te ha dado miedo estar en la oscuridad. Quizás no te pasaba cuando eras pequeño, pero sí puede ser que te haya dado miedo cuando te ha tocado caminar por una calle oscura o estar en un lugar oscuro. Y aunque nos cueste aceptarlo, creo que a todos nos ha pasado una vez en la vida. Y yo me pregunto, ¿por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Y aunque podemos dar muchas respuestas diferentes, para mí todo se resume en una sola razón. Y es porque la oscuridad nos recuerda que estamos
separados de Dios. El pecado nos aleja de Dios y crea esa condición de tinieblas en nuestra vida. Por eso, esta expresión que usa Pablo es tan fuerte. Cuando él dice, eras oscuridad, nos recuerda por un momento de nuestra vida, estuvimos completamente separados de Dios. La oscuridad es la consecuencia del pecado. O en otras palabras, la oscuridad es todo lo que se opone al conocimiento de Dios, porque Él es luz. Y esta es una de las características de Dios que se presenta desde el libro de Génesis. En el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, dice que las tinieblas o la oscuridad estaban sobre la faz de la tierra. Y es una forma de explicarnos que en ese momento la presencia de Dios no estaba aquí en la tierra. Y para cambiar la situación, lo primero que Dios hizo fue venir a la tierra y crear la luz, como una forma de decir, aquí estoy yo, y en donde yo estoy no hay ni desorden ni oscuridad. Y como si eso no fuera suficiente, hizo la separación que hoy nos define. La oscuridad está separada de la luz, y desde el primer día de la creación, la separación se conoció como el día y la noche. Y por eso no debe sorprendernos que Pablo utilice esa expresión para hablarnos. Es bastante simple. Antes de que Dios llegara a nuestra vida, éramos oscuridad, tinieblas, noche. De hecho, Pablo no es el único que habla de esta distinción. Y vemos un ejemplo muy claro en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le entregó los mandamientos a Moisés. Era de noche, pero todo el pueblo veía cómo salía fuego del monte Sinaí. Y eso debe haber sido impresionante. Imagínate esa oscuridad del valle frente a la montaña y ver que salía fuego, pero que el monte no se quemaba. Y como si eso no fuera suficiente, aparece Moisés con unas tablas que tenían las reglas que tenían que seguir de ahora en adelante. Es como, wow. Solo de pensarlo me resulta asombroso y me fascina ver cómo Dios utiliza ese momento para decirle al pueblo, y ahora nosotros, en donde estás tú, apartado de mí, hay oscuridad, pero en donde yo estoy, hay luz y me acerco a ti para compartirla. Y con este ejemplo podemos ver otra característica de lo que significa ser oscuridad, y es ignorar la palabra de Dios. La palabra de Dios trae claridad a nuestras vidas. De hecho, el Salmo 119 dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios viene a darnos dirección y sentido. En el ejemplo de Génesis que te comentaba antes, la palabra de Dios sirvió para crear la luz y diferenciarla de las tinieblas. Y en el caso de Moisés, la palabra de Dios vino a poner reglas de convivencia y normas que iban a permitir que el pueblo de Israel se diferenciara de los demás. Y hoy en día la palabra de Dios llega a nuestra vida para que tengamos un antes y un después, para poner orden a nuestra vida y, al igual que a los israelitas, separarnos del mundo. O en otras palabras, diferenciar la oscuridad de la luz. La buena noticia es que eso era antes. Ahora, nuestra naturaleza cambió. Ya no somos oscuridad, sino que somos luz. Y esto tiene que ser un súper alivio para nuestras vidas. Ya no estamos llamados a seguir viviendo una vida sin Dios y sin su palabra, sino que gracias a Jesús podemos ser luz. Pero ojo aquí, lo importante para tener este cambio es creer con el corazón en lo que Jesús hizo por mí en la cruz y decirlo para que seamos salvos. La cuestión aquí es que no se puede ser luz sin estar en Dios, así de simple. Dios es la única fuente de luz. Él la creó, Jesús la encarnó y nosotros, cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser luz. Recuerda, no hay luz sin Él. Es en Cristo que somos luz.
Si naciste de nuevo, eres luz. Ahora la pregunta es, ¿qué tan potente es esa luz? Y aquí quiero que te imagines una lámpara de esas que se pueden regular la potencia de la luz. Si la pones bajito, casi no alumbra. Es algo muy, muy tenue. Pero conforme aumenta la potencia, la intensidad de la luz incrementa. Y así somos tú y yo. Tenemos el potencial de brillar hasta encandilar. Pero como siempre, depende de nosotros. La potencia de nuestra luz depende de nuestra intimidad con Dios. Mientras más tiempo pasamos con Él, leyendo su palabra, orándole y permitiéndole actuar en nuestra vida, más vamos a reflejar su luz a quienes nos rodean. Es una intensidad que se construye en el día a día y con cada decisión. Y eso me lleva al segundo punto de este episodio. Después de que podemos distinguir quiénes éramos antes y quiénes somos ahora en Cristo, Pablo da un mandamiento. Vivan como hijos de luz. Esto no es así como si te provoca o si te parece bien. No. Ahora que cambiaste tu naturaleza, te toca vivir conforme a tu nueva realidad. Cuando eras oscuridad, vivías una vida fuera del conocimiento de Dios. Pero ahora que eres luz, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí no hay opción. Y si no cambias tu forma de vida, quizás es porque sigues siendo oscuridad. Pero eso no me toca a mí juzgarlo, sino a Dios. Mi trabajo hoy es darte las claves para vivir como una hija o un hijo de Dios. Pero antes de darte las claves, quiero enfocarme en lo que significa ser hija. Cuando estaba estudiando para hacer este episodio, busqué lo que dice la versión en griego y fue un muy lindo recordatorio de lo que significa ser hija y lo quiero compartir contigo. Yo no tengo hijos, pero gracias a Dios he tenido la bendición de crecer rodeada de bebés. Y quiero utilizar el ejemplo de un bebé como de 1 año para hablar de lo que significa ser hija de luz. La palabra en griego que se usa para hijos es tekna, que no sé si se pronuncia así, pero mejor no entremos en ese detalle. La palabra tekna significa vivir en total dependencia de nuestro Padre Celestial, confiando en Él alegremente, sometiéndonos a Él sin cuestionarlo. Y el recordatorio para nosotros es que es nuestra decisión voluntaria depender de Él momento a momento, buscar su dirección y cuidado. Y por eso quiero que te veas como ese bebé de 1 año o quizás menos, que depende completamente de sus padres para vivir. No puede hacer absolutamente nada sin ellos. Y cuando empieza a crecer, siempre está buscando la aprobación y la guía. Y así, exactamente así, debemos ser tú y yo. No importa qué tan viejas o jóvenes seamos, lo importante es mantener esa actitud de dependencia y sumisión voluntaria a Dios. Así que si tienes bebés cerca, te recomiendo que veas esa relación que tienen con sus padres para que puedas verte de esa manera con Dios. Pero como yo sé que no eres un bebé y que necesitas algunos tips para vivir como hija o hijo de luz, voy a compartir contigo lo que dice Pablo en la misma carta a los Efesios de los versículos 9 al 14. Y lo primero es dar frutos de luz. Y Pablo dice en el capítulo 5, versículo 9, que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Simple y complicado al mismo tiempo. La bondad, la justicia y la verdad son las que vienen de Dios, no de nosotros. Dios es bondad. Entonces, para hacer lo bueno, debemos conocerlo a Él, buscar su guía para saber cómo actuar en cada momento. Pero como si eso no fuera suficiente, Pablo dice que uno de los frutos de ser hijo de luz es actuar con justicia. ¿Y cómo nos cuesta este punto? Porque Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, dijo que Él no vino a este mundo a condenarlo. Y la condena solo puede venir después de un juicio. Así que Jesús no vino a juzgar al mundo. Eso solo le corresponde a Dios Padre. Así que ni yo ni tú podemos hacerlo. Pero entonces la pregunta es, ¿y de qué se trata esta justicia? Y en pocas palabras,
porque este es un tema para otro episodio completo, es llevar a más personas al conocimiento de Jesús, a cambiar su naturaleza para que dejen de ser oscuridad y pasen a ser luz. Es que más personas puedan ser justificadas por el sacrificio de Jesús en la cruz y que puedan pasar de muerte a vida, tal como tú y yo lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Recuerda, no se trata de condenar, sino de salvar. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y dar frutos de verdad está relacionado con vivir la palabra de Dios, con experimentarla. Y para mí esta es una de las cosas más bonitas del cristianismo, y es que no se trata de tener un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial. Es poner en práctica lo que leo, así me cueste o no esté de acuerdo. Es vivir como una niña, en total dependencia y sin cuestionar la palabra de Dios. Y aquí no quiero que pienses que no cuestionar significa que no puedes pedirle a Dios que te explique el porqué de ciertas cosas. No, Dios es ese buen padre al que siempre le podemos preguntar y que nos dará la explicación que podamos entender en el momento. Aquí la idea de cuestionar, quiero que la relaciones más bien con la rebeldía. No se trata de ser rebeldes, sino de ser obedientes, de respetar lo que Dios nos dice y seguir su consejo, porque sabemos que es bueno y que va a traer bendición para nuestras vidas. Es confiar plenamente en que Él sabe lo que está haciendo y que lo entenderemos a su debido tiempo. Pero ese es solo el primer consejo, dar frutos de luz. El segundo consejo que nos da Pablo está en el versículo 10, que dice: comprueben lo que agrada al Señor. De nuevo, esto se trata de conocer a Dios, o en otras palabras, de leer la Biblia y aprender qué es lo que le encanta a Dios. Por ejemplo, es saber que a Dios le gusta la carne quemada, que no desestima un corazón que se humille ante Él, que le gusta que vivamos en comunidad, que nos ayudemos los unos a los otros y mil cosas más. Esta comprobación de lo que le gusta a Dios la haces en tus tiempos a solas con Él y en la intimidad. Y como te decía antes, esos momentos te servirán para aumentar la potencia de tu luz. Y el tercer y último consejo que voy a mencionar hoy es un poco más complejo porque nos desafía a salir de nuestra zona de confort, hacer cosas que muchas veces no queremos hacer porque tienen que ver con enfrentar situaciones que están mal. Y ojo, esto lo dijo Pablo y te lo leo del capítulo 5 de la carta a los Efesios, de los versículos 11 al 14, que dicen: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y este consejo nos llama a hablar de lo que pasa en lo secreto, que sabemos que está mal, pero que nadie quiere denunciar. Es traer luz a donde hay oscuridad, o en otras palabras, es traer el conocimiento de Dios a la situación o a la persona que está viviendo en oscuridad. Y el mismo Pablo lo dice: da vergüenza, pero la luz hace que todo sea visible. La vergüenza o el miedo a denunciar lo que está en contra de la palabra de Dios solo hablan de una cosa: del miedo que sigue existiendo en nuestros corazones, de separarnos del mundo y vivir para Dios. Y yo sé que esto es difícil porque a mí me cuesta hacerlo. Y en muchas ocasiones me he quedado callada, aún sabiendo que lo que estoy viendo está mal. Pero esta es una de las obras que Dios sigue haciendo en mí y que estoy segura que hará en ti si se lo permites. Y no es fácil no tener nada que ver con las obras de la oscuridad, porque vivimos en un mundo caído, en el que abunda el pecado y el desconocimiento de Dios. Sin embargo, nuestro llamado es a vivir como hijas e hijos de luz. Y por más difícil que parezca, tenemos que recordarnos que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y la luz es buena, no solo porque hace que todo sea visible,
sino también porque viene de Dios. Así que con este episodio tienes otra idea que agregar a tu identidad. Eres luz y estás llamado a vivir como hijo de luz. Pero como siempre, quiero terminar este episodio orando por ti. Y yo hoy le pido a Dios que te haga entender en tu mente y en tu corazón que eres luz, que puedes vivir en el conocimiento de Dios, que puedes confiar plenamente en Él, en su palabra, en su guía y en su voluntad para lo que tiene para tu vida. Le pido que si estás pasando momentos de dificultad en los que pareciera que no hay salida, ilumina tu camino con su palabra, que te dé el entendimiento que necesitas para salir de la situación de oscuridad que estás pasando. Que su luz lo cambie todo. También le pido a Dios que te dé sabiduría para vivir como hijo de luz. Que tu relación con Dios sea tan buena que puedas conocer lo que le agrada y hacer lo que sabes que le trae felicidad y gozo. Que en tus momentos de intimidad con Dios puedas conocerlo cada día más y que su presencia te acompañe en cada momento de tu vida. Amén. Y ya solo para terminar, me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo o escuchando y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Y si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con mucho cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.